Hola, ¿cómo están? Bueno, inaugurando una nueva forma de comunicarnos a través de nuestro programa, Los Puertos de mi país, donde los puertos cuentan. Pero en esta oportunidad vamos a hacer entrevista. Vamos a hacer una entrevista con un invitado de lujo que tenemos, que es el ingeniero Hernán Orduna. La verdad, una persona con mucho conocimiento y con mucho manejo de la navegabilidad de nuestros ríos, de nuestros mares y fundamentalmente de la vía navegable troncal. ¿Qué es la vía navegable troncal? Bueno, esa va a ser una de las preguntas que vamos a hacer. Pero primero vamos a pedir a Hernán, muchas gracias por estar, Hernán. No. Un poco que nos cuentes quién sos, cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, por un lado, en Entre Ríos fui intendente de Concordia, ministro de gobierno, vicegobernador, pero después, en los últimos 20 años, mi experiencia estuvo vinculado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, ocupé subsecretaría, Secretaría de Coordinación Económica Internacional, y si bien me estaban capacitando para vendría a ser ministro de Bienestar Social para el Tercer Mundo, se produjo la crisis en el río Uruguay de Botnia, así que me bajaron del avión que iba para Haití, me bajaron directamente, andate a Paysandú, a la sede de la Comisión Administradora del río Uruguay. Y ahí comencé toda mi experiencia, o sea, casi 10 años de presidente de la delegación argentina, o sea, me tocó, digamos, prácticamente todo el conflicto con el Uruguay, la controversia, que duró hasta el año 2010, yo seguí hasta el 9 de diciembre de 2015. También después me asignaron de presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata y también ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo del Río de la Plata. Así que, con eso fui adquiriendo una experiencia y un conocimiento de las vías navegables, la verdad que es muy interesante. Muy interesante, porque lo específico. Vos sos ingeniero, Sí, además. sí. ¿Ingeniero recibido dónde? Ingeniero metalúrgico de la época que Argentina exportaba transistores a Japón, 1974, que muy pocos argentinos hoy lo saben, que viven, pero nosotros exportábamos transistores, los microchips, a Japón, nosotros los argentinos. Bien. Bueno, y la experiencia, tanto en lo particular, lo específico, llegando a este punto de las vías navegables, en donde va a ser la charla de hoy fundamentalmente, pero con un marco muy importante de concepto derivado de la gestión tanto pública como administrativa como geopolítica, ¿verdad? Sí. Después me tocó, tuve a cargo, la comisión de la unidad temporaria especial del Canal Magdalena y fui vicepresidente primero del Ente Nacional de Control de la Vía Navegable. Con Bien. Lo cual, entonces, vamos a hacer un capitulito después. Se adquiere un conocimiento, la verdad, muy interesante de las vías navegables. Vos estuviste en esta gestión hasta el 2015, ¿verdad? Sí, estuve hasta el 2015 y después fui designado en la CARU nuevamente a fines del 2021, obviamente hasta el 9 de diciembre del 2023. Así que has estado en relación no solamente con la temática de la navegación, con la temática de la logística de los puertos, sino también con el vínculo con los países vecinos y cómo se administra esta vía navegable, que para nosotros es fundamental, pero también para todo el continente. Sí, las 3 comisiones que yo integré son comisiones binacionales, o sea, son organismos internacionales, no son nacionales. O sea, ahí uno participa representando a la Argentina y del otro lado están los representantes de la República Oriental del Uruguay. Sí, no, hay un trabajo. Y ahí, ya lo veremos un poco después, pero no solamente se refiere a hablar con los entes públicos que refieren a la opinión pública, sino también
hay corporaciones, entes privados que influyen sobre lo público. Ya lo creo. Hay toda una discusión de poder en esos lugares. Totalmente, ¿no? Totalmente. Además, yo, digamos, el que alimentaba de información a la delegación argentina en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por todo el conflicto de las pasteras. Yo he visto, por ejemplo, los sectores pesqueros privados del Uruguay participan integrando la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Casi prácticamente como un integrante más, cosa que es incomprensible. En cambio, en el caso nuestro, la que actúa como delegada es la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Claro. O sea, hay, digamos, una diferencia en hay una distancia, hay una distancia. Bueno, vayamos al tema específico. Sí. Yo sé que inclusive tenemos la suerte que has podido condensar mucho de todo lo que has podido estudiar y trabajar de la vía navegable troncal, incluso en la bibliografía. Has hecho un libro últimamente sobre el tema. Pero bueno, primero para hacer una introducción sobre el tema, contanos un poco a qué se llama vía navegable troncal. Básicamente anticipamos, es la navegación del río Paraná y del río de la Plata, pero contanos un poquito a ver de qué se trata eso. Digamos, inicialmente, digamos, se definió allá por el año 1993. O sea, acá en 1989 asume Menem, consenso de Washington, se decide la privatización del dragado y el balizamiento de las vías navegables. 1989 es la ley correspondiente. Se llama licitación y entonces se define que la vía navegable troncal en ese momento era el río Paraná desde Santa Fe al río de la Plata. En el río de la Plata, por la traza del canal Ingeniero Emilio Mitre, que va pegado a la costa argentina y desemboca allá frente a Montevideo por el canal Punta Indio. Esa es la vía navegable troncal original. Después se la extendió, después del 2010, se la extiende hasta confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. En términos terrestres, hasta Corrientes. ¿Estamos? O sea que básicamente es la ruta por la cual tienen capacidad de ejercerse la navegación a través del río Paraná y del río de la Plata para llegar al océano. Así es. Y esto vinculando el océano con el interior más profundo del continente, porque estamos llegando casi desde Bolivia, Paraguay, Brasil, a través de la cuenca del Plata. Claro, porque, digamos, un barco puede subir hasta Corrientes, ahí tomar el río Paraguay, que hay un tramo que es argentino-paraguayo, casi hasta la ciudad de Asunción, hasta la capital de Paraguay. Después hay un tramo solamente paraguayo, exclusivamente paraguayo, hasta el río Apa, y del río Apa para arriba es paraguayo-brasileño hasta que es solamente brasileño, ¿no? Allá en el Pantanal, que es una esponja gigantesca que hay en el río Paraguay, que hace de un buffer, o sea, una sustancia de compensación de caudales. Bien, o sea que y una reserva, me imagino, también en ese Claro, sentido. pero arriba del Pantanal, siempre por el río Paraguay, por ejemplo, se está instalando, digamos, una planta de extracción de mineral de hierro y de manganeso. Y ha comprado, digamos, a Brasil, por supuesto, porque ellos defienden la industria nacional de ellos, 400 barcazas que van a hacer el trayecto bajando por el río Paraguay y el río Paraná, trayéndonos un conflicto bastante importante. O sea, hay una importancia económica muy grande de la navegación por este sistema. Sí, sí. Y que de alguna manera pone a los productos de toda esa región en competencia con el mundo porque les da una favorable logística, digamos, porque si no, llegar desde ahí hasta el mar sería muy costoso por cualquier otro medio. Así es. Eso en competencia con el mundo, pero a su vez se va a producir un amontonamiento de embarcaciones, barcazas que bajan
y buques que suben a puertos fluviales argentinos en el río Paraná. Vamos a tener embotellamiento ahí. Claro, va a haber que regular eso. Bien. Y no es un tema menor. Ahora, lo que llamamos vía navegable troncal, y que sería el objeto de esta charla, se refiere a un tramo de todo eso, ¿no? Al tramo argentino, digamos. Sí, porque lo administra la República Argentina. En el Río de la Plata, la vía navegable troncal que va por el canal Ingeniero Emilio Mitre y sigue hasta el Punta Indio, hasta el océano, es administrado por la República Argentina. Digamos, eso fue previsto en el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo que resuelve el problema Perón en 1973. Y para darle seguridad y capacidad de navegación a esa vía, hay que hacer trabajos. Claro, porque la cantidad de partículas en suspensión que bajan por el río Paraná, bajan desde allá, sobre todo mayoritariamente desde el Bermejo, que vienen en suspensión, o sea, casi como flotando. Y, por eso es el río Marrón. Claro. Y además ingresa todo eso al Río de la Plata y son 160 millones de toneladas por año, todos los años. Una montaña de sedimentos. Sí, de los 160 millones de toneladas, y no me imagino en volumen lo que debe ser, pero es una montaña. Claro, es una montaña. Y de esos 160 millones, 100 son solamente culpable el río Bermejo. Tan chiquito que usted dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es arrastra mucho el aporte de sedimento al Bermejo que desemboca en el río Paraguay. Y ese sedimento hace que el río quede menos profundo, digamos. Claro. Porque parte se va depositando. Los más pesados se depositan primero, los otros siguen hasta que llega un momento que se depositan. Entonces ingresan al río de la Plata por el kilómetro 49,8, digamos 160 millones de toneladas. Y son los responsables de que exista el delta, por ejemplo. Claro, digamos. Y probablemente también la llanura pampeana. Sí, pero lo del delta, nosotros ya tenemos mediciones del delta desde 1778, Virreinato del Río de la Plata. Incluso hay datos anteriores. O sea, esto se ha podido mostrar cómo avanza el delta, en este caso el delta del Paraná en el Río de la Plata, y avanza del lado de la costa argentina, de la costa bonaerense, a razón de 75 metros por año. Esto es que para el 2100 aproximadamente el delta va a llegar a la altura de la avenida General Paz acá. Mirá vos. O sea que el río está vivo. El río no solo que está vivo, sino que nosotros tenemos una amenaza cierta de que cada vez se hace más problemática la navegación pegado a la costa argentina. Digamos, esto a punto tal de que, por ejemplo, la navegación deportiva es cuestión de hablar con los clubes. Ya hay eventos de torneos que ya no se pueden hacer. Y además, o sea, tiene el otro elemento que los pescadores están empezando a notar que están apareciendo islas. Claro. La prensa lo ha recogido así. Lo que pasa es que lo que falta ahí el clic, digamos, para pensar en tiempos de décadas. Claro. O sea, ¿qué va a significar esto hacia adelante? Entonces, de golpe, primero se forman bancos, que son las islas que están bajo el límite del agua, y cuando emergen, fruto del aporte de sedimentos, ya se transforman en islas. Claro. O sea, las islas cada vez son... Es muy interesante decir, porque básicamente uno cree... Bueno, hay un refrán que dice, nunca podrás ver 2 veces el mismo río, ¿no? Porque cada vez que uno va al río, en realidad, Heráclito, que básicamente lo que ve es algo que cambia permanentemente, con lo cual es muy importante, y para estas cuestiones de diseñar obras de infraestructura, tener en cuenta de que uno no está actuando sobre un ente que es fijo y estático,
sino que estas obras de infraestructura van a requerir adaptarse a condiciones que el entorno va a ir modificando. Lo mismo que decimos que el río no es solamente un elemento de navegación, es un elemento vivo, multivariable, que sirve para navegar, para pescar, para turistear, para... Por eso hay que tener en cuenta cuáles son las prioridades en la utilización del agua. O sea, entonces, como referencia yo tengo el convenio de Salto Grande de 1946, del 30 de diciembre de ese año, que fija las prioridades en la utilización del agua, en ese caso desde allá del río Uruguay. Primero con fines domésticos y sanitarios, segundo la navegación, tercero riego. Sí, claro. ¿Me explico? O sea, de alguna manera, si uno toca una variable, tiene que estar pensando cómo se afectan todas las otras variables, otras dimensiones del río. Efectivamente. Bueno, vamos específicamente, para navegar ese tramo se define o se ha definido realizar, y se ha realizado durante 30 años, una obra de infraestructura que significó dragar y balizar un área, un camino, vamos a decir, un canal. Una zanja en el fondo, para hablar en términos terrestres, bruto, pero todo lo entendemos. Para darle la profundidad adecuada para que embarcaciones más grandes puedan ingresar hacia el interior del continente. Claro, pero hay que tener siempre presente que hay que adaptar los buques a los ríos y no pretender la locura irracional de adaptar los ríos a los buques. Claro. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Desde 1860 hasta 1960 el tamaño de los buques no varió, pero a partir de ahí, vendría a ser los últimos 70 años, empezó a aumentar el tamaño de los buques. En manga, o sea, en ancho y en calado. Y que se profundizó cuando se ensanchó el Canal de Panamá. Claro. En 2006, que se votó y se hizo el referendo y después se hizo la obra. Entonces, por supuesto, hay algunos que quieren llegar con el barco más grande que se pueda conseguir hasta Corrientes. Y no es así. Claro. O sea, hay que hacer escalas, tiene que haber escalas. Claro, porque la idea de llegar con el barco más grande es para no tener necesidad de hacer trasbordos. O sea, lo que se está pensando sería... Sí, pero sale muy caro el dragado. Claro, o sea, hay una relación... ¿Y quién lo paga? Hay una relación de costos, dejando de lado, o nunca se puede dejar de lado, pero teniendo en cuenta las otras cuestiones que hablamos antes, ¿no? Cómo afecta a las otras dimensiones del río, que es un tema particular, el ecosistema y el sistema social que se vincula con el río. Pero aún superada esa cuestión, digamos, está el tema de que las embarcaciones son cada vez más grandes porque andan por el mar, para decirlo así, y cuando entran en espacios reducidos, como pueden ser los ríos no tienen esa capacidad, entonces se hace, como vos decís, esa zanja en el fondo para que se genere un canal por donde los barcos puedan pasar. Pero el problema ¿Cómo se diseñó hoy? El problema es que para hacer la zanja, o sea, hay que meter las dragas, la cuchara, digamos, para sacar. El problema es esa cantidad de tierra que se saca del fondo, que es barro en realidad. Usted no lo tiene que tirar al lado, porque si lo tira al lado, la propia corriente lo vuelve a poner adentro del canal. Entonces, es un espléndido negocio para la empresa dragadora, pero un pésimo negocio para los productores argentinos. Ese es el detalle, porque en definitiva, si nosotros estamos queriendo navegar mejor el río, es para dar un beneficio al interés general de la nación, un beneficio económico a la nación, que es de algún modo hacer, por ejemplo, más rentables nuestras exportaciones. Entonces, el problema, digamos, un problema de costo, que es simple. Cuanto más lejos se arroje, más seguro es que no vuelva ese material al canal. Pero para arrojarlo, tiene que ir a una zona donde ya no haya corrientes que lo vuelvan al material, porque el material parte, se deposita enseguida, el más pesado, pero el otro vuelve flotando en la corriente del fluido y se deposita nuevamente en el mismo canal. Entonces, cuanto más lejos sale más plata. Entonces ahí hay una tensión. Es muy interesante como planteas. Ahora, ese es un aspecto, pero eso de acá, por ejemplo,
en el Emilio Mitre, acá frente a la costa bonaerense, la costa argentina. Pero en el río Paraná hay que tener en cuenta que existen, o sea, toda la zona del delta, están los humedales que hay que preservar, o sea, hay toda una cuestión ambiental que es muy delicada, porque si no se está destruyendo todo el ecosistema. Hay una ecuación compleja, porque está lo ambiental, lo social y lo económico, que también tiene varias variables, porque de repente decir, bueno, drago mucho para poder entrar a barcos más grandes, pero después tengo que cobrar mucho peaje, con lo cual lo que dragué de más no me sirvió de nada. Así es. Porque en definitiva al productor que tiene que hacer su mercadería no le rindió en ningún beneficio económico. O sea, No, pues, porque la empresa naviera que transporta el material que se exporta, sea soja, sea lo que sea, es la que paga el peaje, pero le traslada al productor, digamos, ese costo. Entonces, a la larga, el mayor dragado lo terminamos pagando los productores agropecuarios y nosotros los consumidores por los productos que ingresan, los productos importados. Bien. O sea, en nuestra región tenemos, para ir sintetizando, un recurso importantísimo. Es un recurso, llamémosle un recurso natural de nuestra región, que es la Cuenca del Plata con sus ríos que tienen muchas bondades, entre ellas la capacidad de ser navegados. Así es. Y conectar el interior profundo del continente, desde el Mato Grosso prácticamente, con el mar a través de los ríos. Con las limitaciones lógicas que da, que eso es un ecosistema que tiene que ser preservado. Y una ecuación económica que habría que buscar cuál es la lógica, y además que cambia. Con lo cual, esa ecuación también hay que mirarla cómo se va a ir dando en el futuro, porque no es lo mismo con un río que tiene un régimen que es estable a un río que cada vez tiene más agua o menos agua, o cuáles son las condiciones que determinan eso. Con lo cual, entonces esa ventaja que tenemos de poder navegar, hay que ecualizar los parámetros sociales, económicos, ambientales, para ver cuál es la mejor configuración. ¿Por qué? Por ejemplo, para los argentinos, pero también para los paraguayos, para los brasileños y los bolivianos y los uruguayos, es importante porque es el camino por donde sale la mayor cantidad de las exportaciones de la región, tanto sea minerales como agrícolas, como ganaderas, como también las exportaciones comerciales de contenerizadas que salen desde los puertos de Río de la Plata. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, y yo lo que agregaría, que no lo dije antes, hay que tener en cuenta que hay que adaptarse al calentamiento global. ¿Qué quieres en criollo básico? Ajá, ¿y qué para nosotros, cómo influye el calentamiento global? Bueno, los estudios realizados por los científicos argentinos que integran incluso el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, en el Río de la Plata exterior, o sea, el problema son el aumento de las sudestadas, para hablar en criollo básico, que son las ondas de tormenta. Que ya hay problemas y ya para el puerto de Montevideo, digamos que es nuestro gran competidor, ya ha tenido la prefectura uruguaya que tomar medidas de reglamentar cómo está el ingreso y egreso de buques de portacontenedores de gran tamaño en vísperas de las ondas de tormenta. Y para el resto del Río de la Plata, y estoy hablando del río, no estoy hablando de la costa. Ahí hay otras cuestiones, que por ejemplo las inundaciones. Pero en el caso del Río de la Plata está el aumento del nivel del mar. ¿Estamos? Entonces ahí hay, digamos, una cuestión contradictoria entre el avance del delta y el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar se estima arriba de 60 centímetros para fin de siglo. Así que, bueno, y en el río Paraná lo que hay que pensar, fíjense que hemos tenido unas bajantes extraordinarias y unas crecidas extraordinarias. Entonces, ¿cómo, digamos, actúa la corriente del Niño y la corriente de la Niña, que son, digamos, corriente del Niño es crecidas extraordinarias, grandes lluvias,
y la Niña, que es la sequía, o sea, bajantes extraordinarias. Estos son elementos que hay que tener en cuenta también. Y bueno, y vos mismo lo estás mencionando en tus enunciados, que el río tiene sus variables, la naturaleza tiene sus variables, y lo que tenemos nosotros para hacer previsiones frente a eso es lo que podemos aprender, lo que podemos concentrar de sabiduría a través de la ciencia, el estudio, la planificación y las Hay que estudiar, entonces hay que estudiar cómo es la dinámica de los sedimentos, o sea, de las partículas que vienen en suspensión, para dónde van, cuánto se precipitan en función de la distancia, para ver en base a eso cuánto hay que dragar. Entonces, y para intervenir... Hay que hacer el estudio, ese es el hidrosedimentológico. Para intervenir, primero hay que estudiar. Ningún cirujano va a abrir una emergencia si no tiene un panorama previo de todas las condiciones del paciente y cómo va a resistir esa operación. Y el estudio de impacto ambiental, que es de cajón. Entonces, bueno, el problema que tenemos nosotros es que hay gente que no le gustan los estudios. Bien, ahí vamos ahora al detalle ese. Entonces, la vía navegable troncal es la ruta por la cual navegan los barcos. En este caso estamos hablando de la zona de confluencia, donde confluyen el río Paraguay y el río Paraná, hasta a través del río Paraná y después del río de la Plata, por un trazado que ahora nos vas a comentar un poco, para terminar saliendo hacia el océano cerca de Montevideo. Contanos un poquito cómo es ese trazado, por qué se definió así y según tu criterio, según tus estudios, según tus análisis, ¿qué oportunidades tenemos de mejorar eso? Bueno, en el tramo que va desde Confluencia, ya en Corrientes, hasta Santa Fe, fundamentalmente es tránsito de barcazas, o sea que tienen hasta 3 metros de profundidad solamente. De Santa Fe, aguas abajo, hasta el océano, y ahí no, ya hay distintas profundidades. Entonces ya ahí podemos hablar de 11 metros, 10 metros, 12 metros. Y nosotros necesitamos un último tramo en el Río de la Plata que tenga mayor profundidad, en la cual para Puerto Argentino es el puerto de La Plata. Que si bien está en Ensenada, es conocido siempre como Puerto La Plata. Bueno, que podría sacarse hacia la Ensenada de Barragán, ya planteado por Manuel Belgrano en 1810. Entonces, allí nosotros necesitamos que haya un puerto de aguas más profundas. El Puerto de La Plata tiene hoy 14 metros al pie de muelle, o sea que anda bien, pero hay que dragar, porque ahí hoy en día la profundidad es solamente 10 metros 36. Claro. Mientras que Montevideo tiene 13 metros efectivos, pero ya el gobierno de Milei le autorizó a 14 metros. Claro. Entonces, es una diferencia en 2 metros. Sí, yo interpreto de lo que decís es... Plata, o sea, plata. Si nosotros pudiéramos, en un caso hipotético, digamos, si tuviéramos capacidad de llegar con las grandes embarcaciones hasta lo más interno posible desde la mirada estrictamente de la capacidad de navegación, sería lo ideal, pero el límite lo pone el río. Sí, digamos. sí, o sea totalmente. Que por eso vos decís, en el tramo en donde sí se podría hacer, porque a lo mejor se da esa ecualización, ese equilibrio en la fórmula entre lo que hay que dragar, el tamaño del barco que puede entrar, la capacidad de los puertos, etcétera, es en el tramo final del Río de la Plata, donde podríamos decir que podríamos acomodarnos para que entren razonablemente buques oceánicos. Sí, sí. El Río de la Plata creo que está más vinculada con la actividad de los contenedores, digamos, Sí. fundamentalmente. O sea, pero contenedores que llegan hasta Zárate. Sí. En realidad llegan hasta Rosario. O sea, Rosario también está trabajando contenedores. Y después, bueno, toda la sacada de automotores que sale por Zárate. Por Zárate. Sí, bueno, sí. por ahí lo que se Ahora, puede... el gran puerto de contenedores de la Argentina, entra el 90% de los contenedores es Buenos Aires. Hoy. Y el principal flujo que existe a través de la vía navegable troncal, de todas maneras, es otro. Es el agroexportador. Claro. Sí, sale más o menos el 45-50%
de la carga son buques graneleros. O sea, digamos, básicamente, ¿cuántos buques por año ingresan al Río de la Plata? 4.500. De ellos, 1.500 vienen del sur solamente. O sea, el 35% de los buques vienen del sur. Eso no hay que olvidar. ¿Qué quiere decir el sur? Puede ser Quequén, puede ser Comodoro Rivadavia, Ushuaia o China. Claro. Por el China, Pacífico. Vietnam. Por el Pacífico. Por el Pacífico o por el Atlántico también. También Sí, hay una ruta que pero va en general, por el sur de África, digamos. Claro, de los que vienen del sur, el 35% es un número más que claro, interesante. y es interesante esto que decís, los de Quequén y Bahía Blanca, porque por un lado tenés los que el otro día estuvimos en el puerto San Nicolás y nos contaban que ellos reciben regularmente embarcaciones de Bahía Blanca trayendo fertilizantes. Sí. Y por otro lado también nos contaban de que hay muchas embarcaciones que salen de los grandes puertos agroexportadores de la provincia de Santa Fe y que no pueden salir con carga completa. No. Y tienen que ir a completar carga precisamente en los puertos del sur. Claro, porque en realidad lo que es la provincia de Santa Fe y parte del muy al norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná, la mayoría en realidad son vulgares atracaderos, no son técnicamente puertos. O sea, ninguno tiene remolcador, no tienen las instalaciones suficientes. Son bastante pijoteros, digamos, los dueños de los puertos privados y no quieren hacer las inversiones que técnicamente como ingeniero, digamos, cualquiera le va a decir, no, mire, haga esto. Son atracaderos, le sacan el máximo de jugo con la mínima seguridad. Y después bajan y completan en 2 puertos, señores puertos, como son Quequén y Bahía Blanca. Sí, sí. Y bueno, y ahí lo que decías vos hoy, ¿no? El trazado hace que esa vinculación de los puertos santafesinos con los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires tenga que hacerse haciendo un desvío prácticamente hasta las costas uruguayas. Claro. Ahora, hay otro tramo, o sea, el río Paraná, si usted viene bajando desde Corrientes, pasa Paraná, Santa Fe, Rosario, llega un momento en que el río Paraná se divide en 2 brazos. Uno que sigue pegado a la costa argentina, que es el río Paraná de Las Palmas. Y el otro, que es el límite interprovincial entre Entre Ríos y Buenos Aires, que es el río Paraná-Guazú. Digamos, antiguamente, hasta hace pocas décadas, la navegación siempre era bajando por el río Paraná, tomando el Paraná-Guazú, porque es mucho más profundo, o sea, hay que dragar mucho menos, que desemboca más o menos en el kilómetro 122 del Río de la Plata. ¿Estamos? Ese era el trayecto. Y pasaba por el costado de la isla Martín García, pero por el oeste. O sea, entre la isla Martín García y la costa argentina. Que es el Canal Buenos Aires. Esa es la traza histórica desde 1500 y pico hasta prácticamente 1991. Y además de ser la histórica, es la mejor. Es la mejor porque lo que se decidió después del 91, tal vez influenciado por los uruguayos, pero con una mentalidad muy corta, porque hoy los propios uruguayos reconocen que es mucho mejor lo que era esa traza que le mencioné. Hoy en día los canales a Martín García pasan entre la isla Martín García y la costa uruguaya, por el Canal del Infierno. ¿Y por qué le dicen infierno? No es porque está el diablo, sino porque hay roca, hay piedra, y entonces hay riesgo de que las embarcaciones puedan naufragar. Entonces tendríamos que pensar, si pensáramos una vía navegable racional, que tendremos que usar los trazos que son más favorables para la navegación y que requieren menos costo, porque eso nos va a requerir más... Y que haya menos sedimentación. Que haya menos sedimentación. Porque el canal Emilio Mitre, el que se usa hoy, está condenado, es un enfermo terminal. Entonces, y fíjense nomás cuántas islas se formaron en los últimos 30 años como consecuencia del modo de dragar. Entonces va a haber que ir al Canal Buenos Aires, al Paraná-Guazú,
que hay mucha menos contaminación, llamémosle. Así llegamos hasta el Río de la Plata. ¿Y la salida al mar? La salida al mar es otro gran desafío. Acá hay un planteo que hizo la Prefectura Naval Argentina ya en el año 2002, que dijo que lo mejor era en el Punta Indio, el canal Punta Indio va pegado a la costa argentina hasta que en un lugar determinado gira, hacia la izquierda como yendo para Montevideo. Allí, en vez de girar, hay que seguir derecho. Entonces, eso es lo que planteó básicamente la Prefectura Naval. Lamentablemente, la Cancillería no le hizo caso en ese momento, en el 2002, insistió en el 2005, en el 2009, hasta que en el 2013, Horacio Tetamanti, que era el nuevo subsecretario de Puertos y Vías Navegables, toma esa propuesta y la convierte en la disposición 584 de ese año que dispone, el trazado del Canal Magdalena. Que en realidad no es que se inventa el Canal Magdalena, sino es la profundización de un canal existente. Es natural. Es natural y que hoy, por ejemplo, las embarcaciones de prefectura que van hacia el sur o que vienen desde el sur, por el corto calado que tienen, el poco calado que tienen, pueden navegar por eso. Claro, es un canal que en condiciones naturales tienen 6, 7 metros de profundidad, con lo cual los barcos que tienen, que pueden navegar con ese calado pueden usarlo. Entonces, y lo aprovechan. Lo que pasa es que no está señalizado. Bueno, no, pero tiene una boya puesta indicando que todavía está. Y además de eso, yo estaba en ese momento en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Nosotros hicimos todo el proyecto con la Subsecretaría de Puertos, con la Prefectura Naval Argentina. O sea, la Prefectura, por ejemplo, es la que hizo todo la reglamentación de cómo debían navegar los buques en el Magdalena y cómo debían ser las comunicaciones. El Servicio de Hidrografía Naval hizo las batimetrías. Bueno, es un tema que la verdad que me apasionaría después profundizarlo mucho más, pero yo creo que básicamente acá tenemos que referirnos. Yo creo que, últimamente has escrito un libro sobre este tema, donde, abundan todos estos detalles que hablamos y básicamente donde explicás que, cuál sería el sistema de navegación recomendable. Claro, esto es, ¿qué es lo que hago yo? Porque mucha gente dice, criticar, sacar el cuero, como se dice, no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces lo que yo planteé en el libro es, si hoy de golpe tuviéramos la suma del poder público para decidir en el tema de las vías navegables, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las medidas concretas en cada lugar del río Paraná, del río de la Plata y ya hacia el océano? Políticas de Estado. Exactamente. ¿Cómo se llama el libro? Para una política nacional de las vías navegables. Bien, y ese libro está en internet, digamos. Está en internet. No hay un libro físico. No hay en todavía. Papel, no hay. No tengo plata. Bueno, así que vamos a dar las referencias para que quienes se interesen en profundizar esta cuestión, de mano de una de las mayores autoridades técnicas sobre el tema, así que sería grandioso. Pero ahora vamos al día de hoy. El día de hoy es que, hoy la vía navegable troncal se está navegando, está, de algún modo se está manteniendo, pero hay un proyecto del gobierno para privatizar. Yo sé que vos has hecho un estudio muy profundo de cuáles son las condiciones que se dan los pliegos para esa licitación, para que se privatice, y me gustaría saber un poco tus comentarios. ¿Qué has analizado y qué has visto como principales rasgos de estos pliegos de licitación? Sí, la vía navegable troncal desde 1995, o sea, hace más de 30 años, está siendo dragada por la misma empresa, Jan de Null. Para hacer la licitación, primero hubo un fracaso en la primera, que era a 60 años,
una concesión a 60 años. Eso fue un escándalo. En el año 2024. 2024. Fines de 2024. Exactamente. En febrero del 2025 se la dejó sin efecto. Realmente era una vergüenza. Ahora se la hace por, bueno, no se sabe bien si es 25 años más 5 o porque el pliego deja abierto para que se pueda extender la concesión más allá del plazo que fija el mismo pliego en otro artículo. Así que, digamos... Primer dato, entonces, no sabemos de qué... Indeterminado el plazo de la concesión. Bien. Segundo aspecto, no se han hecho los estudios. Lo que hablamos hoy. Claro. Todo lo que sería, porque, bueno, oportunidad de hacerlo durante 35 años debe haber habido. Claro. Nosotros cuando hicimos el Magdalena, digamos, hicimos todos los estudios previos, incluso hicimos la audiencia pública correspondiente. En cambio, ahora no se hicieron los estudios, o sea, no se han hecho estudios hidrosedimentológicos, estudios de impacto ambiental, estudios de interferencia a la navegación. Realmente es un problema. Y además hay zonas donde están planteando profundizar y no hay ningún dato. Por ejemplo, en la desembocadura del Río de la Plata, en el canal. O sea que estamos pensando en hacer un contrato con un privado en donde no está claro. Así es. ¿Qué consecuencias puede tener que ser? O sea, no está claro ni los plazos, ni las obras, exacto, ni el efecto que va a tener sobre el ambiente y la sociedad el trabajo que vamos a hacer. Así es, así es. Y yo el otro día haciendo un cálculo, jugando con los números, digamos, usted tiene en la zona del canal Emilio Mitre, usted tiene hoy en día anualmente se dragan, según datos que están en el propio pliego, poco más de 6 millones de metros cúbicos, solamente en el Mitre. Ahora bien, acá plantean profundizar, y yo estuve haciendo el cálculo cuántos metros cúbicos había que sacar adicionales. Bueno, superan los 30 millones de metros cúbicos. Y entonces, ¿a dónde lo va a poner? Porque una montaña de barro, ¿dónde lo va a poner? O sea, ¿qué va a dragar para que vuelva al canal, para que vuelva a dragar y así sucesivamente? Un espléndido negocio para la empresa dragadora, pero un pésimo negocio para los productores argentinos, para los exportadores argentinos y para los importadores argentinos. Y para nosotros que somos los consumidores. Entonces, ni hablar si usted considera solamente, no solo el Mitre, sino todo el Río de la Plata en el tramo de la vía navegable. Ahí supera, digamos, o sea, cuando usted draga ahí tiene más o menos unos 15 millones de metros cúbicos anuales que se dragan todos los años. Bueno, si usted quiere profundizar como están planteando ellos, supera los 148 millones de metros cúbicos. Pero ¿a dónde va a poner la zona de descarga para poner eso? Eso es más o menos, o sea, me imagino esos metros cúbicos distribuidos sobre el suelo y es más o menos la provincia de Buenos Aires de tamaño. ¿A dónde lo va a poner? O sea, es una provincia entera que se saca del río y hay que ponerla en otro lado. Claro, pero esto es consecuencia de no hacer los estudios previos. Si usted hace los estudios previos, entonces usted tiene que calcular en qué zona va a ser un pozo, donde pueda tirar ese material. Pero si usted no ha hecho ningún estudio, es más, al final del Punta Indio, ya hacia el océano, o sea, hablan de profundizar, pero no tienen en cuenta que al profundizar el canal se extiende, y se extiende más de 23 kilómetros. Llegó a haber que dragar más también. ¿Y a dónde va a ir? Porque si usted sigue en línea recta va a chocar con el canal de acceso al puerto de Montevideo. Si gira hacia la derecha va a chocar con el Banco Inglés, que es un poco duro, porque es piedra. ¿Estamos? O sea, hacia la zona A. Entonces, no hay datos ahí. No hay ningún dato, porque el Servicio de Hidrografía Naval, eso lo he averiguado yo, no tiene trabajos realizados en las últimas décadas. Y encima ahora se está vaciando hidrografía naval. Entonces, por otro lado, o sea, usted, digamos, acá le fijan un precio mínimo que tienen que plantear los oferentes, sí, ofrecer. ¿Por qué un piso mínimo? O sea, está condicionando el precio final.
de la licitación. O sea, al revés de lo que sería. O sea, uno piensa que va a ser una licitación a ver quién me ofrece las mejores condiciones. A igualdad y en de estos condiciones pliegos lo que dicen es, técnicas. no, menos que esto no me podés ofrecer. Exactamente. A igualdad de condiciones técnicas, lo que debe ser es el precio más barato. Así debería Así ser. debería ser. Pero acá no. A igualdad de condiciones técnicas, que después vamos a eso, hay un precio mínimo que no podés bajar de eso. Entonces eso ¿Y ese precio mínimo cómo está determinado? lo fijan ellos. Y en función, ¿y cómo compara con valores anteriores? No. Eso Porque tengo no es entendido problema. que yo recuerdo que Sí, pero mi ley subió un A 40% eso el iba. precio de la tarifa de peaje. a eso iba. O sea, que en un momento, o sea, En dólares, ¿eh? Está basado en un precio actual que es 40% en dólares más caro que lo que era en el 2023. Así es. Parece muy, muy buen negocio para una compañía dragadora, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Cede prácticamente el control de la vía navegable al concesionario. Y eso es una cesión, o sea, de soberanía. O sea, esto es muy delicado, o sea, Ahí es contrario al interés nacional. Yo ahí me imagino distintos tipos de controles, si me equivoco. Por un lado está el control de que hay un contrato y quien asume el contrato hay que controlar que cumpla ese contrato. Pero además hay otras cuestiones como es, por ejemplo, lo que hablamos hoy, la afectación ambiental, que eso es más allá del cumplimiento o no del contrato, hay que ver cómo se afectan las distintas jurisdicciones. No, respecto de porque eso. como le delega que haga los estudios que quiera a la empresa ganadora, la empresa ganadora en base a eso podrá modificar después el precio de la tarifa de peaje. Ah, claro, cuando tenga que compensar un problema ambiental que se generó, lo compensa y después se lo aumenta la Por encima de lo que ya es elevadísimo precio de la tarifa de peaje. Señores exportadores de la República Argentina, señores importadores de la República Argentina, va a haber una empresa privada que va a cobrar retenciones, porque esto es una retención. Lo que ustedes están exportando, en lugar de pagar una retención al Estado Nacional, se la van a pagar a modo tarifa a quien realiza el dragado y balizamiento de la vía navegable. Es así, ¿verdad? Así es. Y asegurado todo por el pliego y por el contrato. Entonces, realmente es un espléndido negocio para la empresa dragadora que finalmente resulta adjudicataria, y para lo cual, bueno, también aparentemente tenemos caballo del comisario. Y bueno, y no se ha hecho los estudios de impacto ambiental. Ninguno. No hay eso ningún ha sido estudio reclamado por la realizado. sociedad fuertemente, porque hubo una audiencia ambiental. Hubo una audiencia pública, pero la verdad es que no hay Tengo ningún entendido estudio. que hubo más de 200 personas y de las 200 personas, 195 expresaron su disconformidad con el proceso. Claro, porque además no hay ningún estudio de impacto ambiental realizado, ningún estudio hidrosedimentológico, que es la base del ambiental. Bien. Se avanza con objetivos, vaya a saber cuáles son, que habiéndolos parecieran que es el beneficio de una empresa dragadora, fundamentalmente, porque no aparenta traer beneficios para la navegación, porque si bien van a poder entrar barcos más grandes, va a salir más caro. Con lo cual, al final termina siendo, dragamos para que entren barcos más grandes, el exportar salga más caro y haya una compañía dragadora que gane muchísima plata. Como decía Perón, es un dragado con fines inconfesables. Es muy probable. Bueno, de esto también has hecho un trabajo intenso de análisis de estos pliegos, Sí. que está publicado. La Fundación Acción para la Comunidad en su página también ha publicado tus pliegos, tu análisis de los pliegos. Así Sí, que, sí, si porque- te parece, lo podemos compartir también con Sí, con cómo no, nuestra cómo no. audiencia. Yo te lo mando, Ujú. y actualizado, porque le puse lo de los numeritos esto, Bien. que es terrible. O sea, ¿dónde van a poner ese material que quieren dragar? ¿A dónde? No hay. No hay zonas de descarga. O sea, nosotros cuando hicimos el proyecto del Magdalena completo, calculamos
cada zona de descarga, su capacidad, cuántos metros cúbicos se iba a dragar, o sea, con total detalle. Claro. O sea, por eso sé bien cómo es el tema y me parece realmente, yo creo que, digamos, es una chantada lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias, Hernán. No, la verdad que sabemos que es solamente una muestra gratis de todo lo que has tenido capacidad de elaborar y de trabajar en estos años. Te agradecemos mucho que lo hayas volcado en bibliografía a la que podamos acudir y trabajar para entenderlos. Y a ustedes también, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por seguirnos. Bueno, ya van a tener disponibilidad para acceder a los materiales del ingeniero Orduna, y siempre con esta mirada que tenemos de que la navegación, los puertos, son una herramienta para el desarrollo, el crecimiento y el beneficio del pueblo en general. No son herramientas solo vinculadas con un negocio para que alguien pueda sacar más dinero o menos dinero o pueda vivir de ello. Existen para algo. ¿Para qué existen? Para que las y los argentinos puedan vivir mejor. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Puertos de mi País, donde los puertos cuentan.